Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. A lo mejor has oído la historia del padre, el hijo y el burro. Es un cuentecillo que lo que dice es lo siguiente. Es un padre labriego que, después de estar faenando en el campo con su hijo y con su burro, después de un largo día de trabajo, vuelven a casa, satisfechos porque les había cundido mucho. Y volvían a casa el hijo agarrando el ronzal del burro, caminando por delante, y el padre subido orondo sobre su asno, satisfecho de la vida. Y en esas estaban cuando se toparon con un vecino. Y ese vecino, mirando al padre, le afeó su conducta. «¿Qué? ¿Contento?», le dijo. «Y al hijo que lo parta un rayo, agotado de caminar». Y el padre pensó, pues es verdad, tienes razón. Así que se apeó y le dijo a su hijo que montara. Siguieron caminando. Y poco más adelante se encontraron con una mujer del pueblo, que les dijo, «¿Cómo?», indignada. «¿A pie el padre? Vergüenza le debería dar a este joven». Se miraron padre e hijo y dijeron, pues va a tener razón. Así que se bajó el hijo del burro y caminaban los dos, y el burro sin nadie montado encima. Siguieron camino hacia el pueblo y otro de los vecinos les echó una indirecta. «Cuidado, que se va a cansar el burro». Padre e hijo se miraron y ya sin saber muy bien qué hacer se montaron los dos en el burro. Así que el asno andaba cansino el último trecho del camino y otro del pueblo, les voceó de nuevo. «Pero anda que sois bestias, ¿no veis que el pobre animal no puede con su alma?». Bueno, termina así la historia. Es un cuentecillo, una fábula, que nos dice que a veces es verdad que estamos demasiado pendientes de lo que piensan los demás, de lo que nos dicen los demás, que a veces nuestro código de conducta es el qué dirán, qué van a pensar de mí, qué mal he quedado, o mira, no lo voy a hacer así porque me van a decir. El qué dirán es una fuerza poderosa de la naturaleza, de nuestra naturaleza. Queremos quedar bien, y esto, Señor, delante de ti, también nos haces ver que quizás esto no sea tan malo. Quedar bien es algo natural, ese deseo de agradar, ese deseo de que la gente piense bien de nosotros no es malo en sí mismo, al contrario, es muy bueno. Lo que ya es malo es intentar quedar bien a toda costa, lo que se llama a veces ahora el postureo, ¿verdad? Ese ser pura fachada. Vivimos en un mundo que es maravilloso, con muchísimas oportunidades y tantos retos y tantos desafíos, y a la vez con peligros. Y en este mundo que amamos apasionadamente, en este mundo en el que vibramos, Señor, y te damos gracias por tantas cosas buenas, también te pedimos que nos alejes del peligro de la superficialidad. Porque es verdad, en esta sociedad de la imagen, en esta cultura del quedar bien, podemos caer en esa superficialidad de quedar bien a toda costa. Jesús, que aprenda a quedar bien, porque tú quieres que quede bien. Y por eso, porque quieres que de verdad quede bien, como siempre, me invitas a mirar más allá. No quieres para nosotros un quedar bien superficial, hueco, del momento. Un quedar bien que empiece y termine en nosotros mismos y que no dé fruto, que sea estéril, que sea como esas fachadas, ¿no?, que luego las miras por detrás y no hay edificio, pura fachada. Por eso también, cuando vamos al Evangelio de hoy, Señor, nos recuerdas esta idea. Si lo has leído, es uno de esos evangelios fuertes, contundentes del Señor, ¿no?, cuando se dirige a la gente y a los discípulos. Y seguramente habría también entre sus oyentes algunos fariseos que escucharían atónitos las palabras del Señor. En la cátedra de Moisés, dice Jesús, se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplir todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Y sigue, ¿verdad? Pero qué fuertes son estas palabras del Señor. Porque se está refiriendo Jesús, Señor, te está refiriendo ahí a ese quedar bien de los escribas y de los fariseos, ese quedar bien superficial, estéril, autorreferencial.
todo empieza y termina en ellos mismos. Es un quedar bien que no da fruto. Pero fíjate, hay un pequeño matiz en todo esto. ¿Cómo empieza el Señor? Haced y cumplir todo lo que os digan. Jesús nos dice que es muy importante cumplir las normas y los mandamientos. Te acordarás también a lo mejor de ese pasaje que leímos hace poco del joven rico, ¿verdad? Que le pregunta, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué he de hacer para ir al cielo? Y Jesús, ¿qué le responde? Sencillamente, cumple los mandamientos. Señor, ¿no recuerdas que los mandamientos son importantes? Que la lucha es importante. Señor, me pides que luche, que me esfuerce, que mejore. Pero no me lo pides como un fin en sí mismo. No me pides que cumpla todo. Me pides otra cosa. Señor, delante de ti, ahora, en este rato de oración, en tu presencia, te puedo preguntar esto. Señor, ¿yo por qué lucho? A lo mejor puedo pensar en las cosas en las que me estoy esforzando hoy o me quiero esforzar. Quizás tengo un pequeño propósito o estoy a lo mejor durante una temporada intentando mejorar en algo. ¿Por qué lucho? Me esfuerzo por ir a misa, por rezar, por llevar una vida limpia, por ser generoso. Y pongo medios para eso. Me levanto antes, intento no mirar el móvil cuando estoy más flojo, procuro morderme la lengua ante las críticas, intento adelantarme y servir a los demás en casa, en el trabajo. Pero Jesús, merece la pena que me pare y que me pregunte, ¿por qué hago esto? ¿No es verdad que a veces se me mete un poco el hacer esas cosas por la satisfacción de hacerlo bien y ya está? Y es entonces cuando me canso de luchar y me busco una pequeña compensación. Bueno, yo ya he hecho suficiente, ahora es mi momentito de gloria. No, es que llevo un tiempo intentando esto, lo voy consiguiendo más o menos, pero una compensación, ¿verdad? Cuando aparecen las compensaciones, cuando aparece esa como pequeña insatisfacción por hacer las cosas bien, esa nostalgia, ¿verdad? Pues querrá decir que a lo mejor mi lucha es un poco también autorreferencial. Por eso, huir de ese peligro, ¿no? De hacer las cosas simplemente por una especie de perfeccionismo, por hacerlo bien y ya está. Para huir de ese peligro, te decía, podemos cambiar un poquito la pregunta. No se trata de preguntarse por qué hago las cosas, sino por quién las hago. Jesús, ¿por quién hago las cosas? ¿Por quién me esfuerzo por mejorar? ¿Por quién me esfuerzo por cumplir ese pequeño propósito? ¿Por quién pongo ahí ese empeño por cuidar mi vida de piedad, por ser generoso, por llevar una vida limpia? ¿Por quién lo hago? Una cosa que le ocurrió a San José María en los primeros años suyos de sacerdote, estaba con un grupo de chavales, él había montado una iniciativa que era hacer una academia, desde donde ahí pues se daban clases de Derecho y de Arquitectura y también se daban pues medios de formación cristiana, ¿no? Y contaba con esos universitarios que le ayudaban para hacer la instalación de la casa. Y una de las cosas que tuvieron que instalar en una de las aulas de la academia pues es la típica pizarra, ¿no? De estas enormes que cubría ahí pues toda una pared. Y ahí estuvieron, ¿no? 3 chavales toda la tarde, dale que te pego, martillos, clavos, tornillos, ahí haciendo lo que podían, ¿no? Con los medios de esa época. Y al final dejaron escrito, una vez que instalaron la pizarra, dejaron ahí escrito una frase que a San José María pues le gustaba mucho. Dejaron escrito lo siguiente: Deo omnis gloria. Para Dios toda la gloria. Y San José María, en su agenda, donde apuntaba esas ideas con las que hablaba con el Señor en la oración, escribió este suceso, como contaba toda esta anécdota, y decía: ya sé que te encantó, Jesús, ya sé que te encantó ese detalle que tuvieron estos chavales. Jesús, que me mueva por agradarte, que pueda yo también decirlo. Sé que esta lucha mía, estos esfuerzos, te han encantado. Sé que te encantó, Jesús. No lucho por algo, lucho por alguien. No actúo por respetos humanos, por el miedo al qué dirán. Actúo por esa mirada tuya de cariño del qué dirás tú. No hago las cosas por algo, sino por alguien con mayúscula. Quiero agradarte, Jesús. Por eso necesito en esas luchas comenzar y recomenzar, rectificar una y otra vez la intención, ponernos, ¿verdad?, en modo on, oración, confesión y comunión, con perseverancia. Modo on. Porque así, Señor, me vas recordando
que merece la pena hacer las cosas por alguien, no simplemente por algo. Y a veces es verdad que no notar el fruto, pero perseverando en esto, me será más fácil dirigirte la mirada y decirte: Jesús, sé que te encantó. Y pasa en la oración, y pasa con nuestra vida de piedad, y pasa con nuestras luchas más grandes o más pequeñas. Jesús, ¿qué puede decir eso? Sé que te encantó. Termino leyéndote unas palabras de un libro que te recomiendo, Amar, pero ahora en serio. Habla sobre la oración, pero se puede aplicar a todas estas cosas que hemos dicho, a ese modo de luchar en el día a día, de intentar rectificar la intención para poder decir: Jesús, esto lo hago por ti, porque sé que te gusta. Dice así: dedicad tiempo a la oración, aunque sean pocos minutos diarios, pero todos los días. Lo que hace hermosa nuestra oración es su fidelidad. No importa en el fondo el contenido. A veces no podrás concentrarte. Tendrás la impresión de hablar al vacío, de no tener nada que decir. ¿Qué importa? A Dios le basta nuestra presencia, el tiempo que le damos. Él actúa en lo secreto. Verás los frutos a largo plazo. Lo que hace hermosa nuestra oración es su fidelidad. Lo que hace hermosa nuestra lucha no es el quedar bien, el que nos salga bien, es la fidelidad. Jesús, que te agrade. Jesús, que haga las cosas y que pueda decir al final, después de esa lucha: Jesús, sé que te encantó. Madre mía, ayúdame. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.